Tengo el lujo y el honor de presentar a David, Antonio y a Felipe, que se encargarán de desbrozar el libro siempre desde un análisis concreto de la realidad española. Yo, aunque no me lleve ninguna comisión, que yo sepa, me limitaré a recomendar el libro principalmente por dos razones. La primera es que creo que es una novela que refleja perfectamente aquello que dijo el vicepresidente de Bolivia, García Linera, de que la política es cabalgar contradicciones. Contradicciones en el propio régimen, por ejemplo en el bipartidismo o en la corona y aledaños, pero también contradicciones dentro del grupo de hombres y mujeres que aspiramos a superar el estado actual de cosas. Serpentario cierra la trilogía Los días de la gran crisis y no por casualidad Felipe dedica en el primer tomo, Tiempo de ruido y soledad, unas cuantas páginas al desarrollo de la novela Asamblea de Izquierda Unida, y en la disciplina de la derrota dedica otras cuantas a la negociación del pacto de cogobierno en Andalucía. Lo cierto es que vender el Serpentario podría ser facilísimo. Basta con preguntaros a quienes no lo hayáis leído todavía lo siguiente. ¿Os imagináis ver y escuchar por un agujero las conversaciones de Estado entre Felipe González y Rubalcaba? Y entre Rubalcaba y Rajoy. Y entre Pedro J. Ramírez, Luis María Anson y Pilar Urbano, por ejemplo. Y por otra parte, ¿os imagináis ver y escuchar por un agujero conversaciones entre José Luis Centella y Felipe Alcaraz? ¿Y entre Antonio Maillo y Diego Banderas? Y lo más importante, ¿nos atrevemos a imaginar cómo sería un proceso constituyente en España? Pues todo eso y mucho más es Serpentario. La agonía de un régimen que no termina de morir y el nacimiento de una alternativa que no termina de madurar. Mientras tanto, como decía Gramsci, los monstruos. Pedro Sánchez llamando en directo a Sálvame. La segunda razón por la que recomiendo Serpentario es la elegancia con la que está escrito. Una elegancia que no abandona a Felipe ni siquiera cuando se mete con nosotros mismos, llamándolos dibujos animados de la ideología, que yo creo que es lo peor que me han dicho el Garrido. Sobre la capacidad de la pluma de Felipe ahondarán más David y Antonio. Simplemente, para acabar, me limito a reproducir un fragmento que yo creo que representa perfectamente la grandeza del marxismo, que yo creo que es su totalidad, su globalidad. Esa totalidad puesta de relieve, por ejemplo, en esa película del maestro Pasolini, Pajaritos y Pajarracos, digamos protagonizada de alguna manera, representada por ese cuervo que nos encordia durante todos los momentos, durante todos los días de nuestra vida. Dándole la razón, además, a aquella afirmación que decía Pietro Ingrao de que el comunismo es una elección de vida. Paso a leer el fragmento que para mí, ahora ponéis vosotros mismos, las derrotas, como la lluvia y el tiempo, también pintan y palpan sin duda la trayectoria personal y los términos que nos señalan. Quizá por eso han cambiado muchas palabras en el último periodo, menos una, que no quieren archivar y está ahí, agazapada, respirando tranquilamente, que han envejecido contigo y que no necesitas pronunciar en tu discurso diario, porque sonaría a jactancia o a terquedad, a veces a esotismo o a estúpida vanagloria, o derrota que permanece y se alarga sin otro sentido que una resistencia de ceniza, un término, una palabra, comunista, que te va a acompañar sin remedio durante el tiempo que quede. Sin más preámbulos, paso a presentar a David. David Becerra es doctor en literatura española, autor de la edición crítica de La Mina, de Armando López Salinas, que homenajeamos este año, y del ensayo en la novela de la no ideología, la cual recomiendo también. Colaborador habitual de Revista Literaria y del Mundo Obrero, además de responsable de Estética y Literatura de la Fundación de Investigaciones Marxistas. En definitiva, y para no aburrir mucho con el dilatado currículum de David, un artista que, como Bertolt Brecht, cree que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Un artista que, como nuestro Miguel Hernández, cambiaría la tinta en las manos por el barro en los pies de las trincheras si fuera necesario. Sin más, un aplauso para David, por favor. Bien, muchas gracias por tus palabras, por las demás. Muchas gracias. Como parezca, no me siento ni marginado ni nada, simplemente es una posición en la mesa, estoy casi fuera y desnivelado, pero voy a tratar de no caer. Vamos a ver si lo consigo. La literatura es mi
importante. La literatura es muy importante porque la literatura nos permite no solo pensar el mundo, sino ver cómo los otros pretenden que lo pensemos. Hay una cierta literatura que nos impone una posición, nos impone una visión del mundo, etc., ¿no? Y creo que es importante, por lo tanto, que en estas fiestas del PC que se celebran desde hace muchos años y últimamente aquí en San Fernando de Henares, creo que es importante que sigan existiendo estos espacios de reflexión literaria, de presentaciones de novelas que sean algo más que presentaciones de novelas, que sean también un lugar de encuentro, un lugar para reflexión crítica sobre la literatura. Y ahora hablábamos aquí casi clandestinamente, Felipe y Alcaraz y yo decíamos que vamos a tener que seguir luchando para conquistar más espacios como este y a ver si en el futuro no se dan en esta hora, ¿no?, en que la ciudad heroica duerme la siesta, ¿no? Porque evidentemente creo que no es no creo que sea el mejor horario para hablar de literatura ni posiblemente de nada, con el calor que hace aquí, pero bueno, vamos a tratar de dar nuestro mejor nivel. Presentar la novela de Felipe Alcaraz, Serpentario, para mí es un placer porque nos permite reflexionar sobre algo que es fundamental y que posiblemente no siempre hacemos desde la crítica literaria de izquierdas, que es pensar sobre el estilo literario. La crítica literaria de izquierdas, no digo la marxista, ¿no?, porque los críticos literarios marxistas son algo más serio que la crítica literaria de izquierdas, suelen centrarse demasiado o poner demasiado el foco en el contenido, en aquello de qué habla la novela, y únicamente tratan de responder a esa pregunta, de qué habla la novela. A mí lo que me interesa de esta novela de Felipe Alcaraz es reflexionar cómo habla la novela, qué nos cuenta la novela, por qué Felipe Alcaraz escribe de esta forma y no de otra. Y esto lo digo porque, y lo hemos comentado en otros foros y creo que es importante repetirlo aquí, si nosotros tenemos la obra completa de Felipe Alcaraz, que ahora nos llega con esta novela titulada Serpentario, que es la tercera parte de una trilogía llamada Los días de la gran crisis, si nosotros leemos la obra anterior de Felipe Alcaraz, aquella obra que él ha escrito antes de esta trilogía, novela, pero también poesía, no es que Felipe Alcaraz es un novelista que, sin que pueda sonar peyorativo, es un novelista preciosista, yo diría. Si nosotros tenemos las novelas anteriores de Felipe Alcaraz, vemos como encontramos un narrador que paladea las palabras. Cada una de las palabras parece que se las está pasando por el paladar y antes de poner sobre el papel una palabra se ve que hay un hondo trabajo de selección léxica. Leemos, por ejemplo, la primera página de la novela que él escribió sobre Javier Egea, la conjura de los poetas, y es una página deliciosa desde el punto de vista literario, una página muy bien hecha. Hay que leer las siguientes también, ¿no? Pero vemos cómo en la obra de Felipe Alcaraz hay una gran vocación de hacer una literatura bien hecha. Algo que no sucede en la trilogía con la que culmina esa novela, pero no porque de repente Alcaraz diga ahora voy a escribir peor porque me da la gana, sino porque Felipe Alcaraz sabe que el estilo es siempre ideológico y que el estilo es siempre una forma de posicionarse ante la realidad, y el estilo es una forma de decir cómo voy a contar la realidad. Felipe Alcaraz lo que pretende en una trilogía que, insisto, se llama Los días de la gran crisis, que titula así, ¿verdad? No ahora quisiera confundirme, lo que pretende es narrar de forma inmediata y con urgencia lo que está sucediendo en estos días desde que estalló la crisis. Y Felipe Alcaraz es muy consciente de que vivimos tiempos en los que la historia se ha acelerado. Todo en la historia pasa muy rápidamente y por lo tanto el narrador no se puede detener al describir los escenarios. El narrador tiene que escribir con prisa porque si no la historia se le adelanta. De hecho, si nosotros leemos el primer volumen de la trilogía, vemos como aquellas cosas que cuenta eran del presente inmediato, que estaban sucediendo simultáneamente en el momento de la escritura, vemos como aquellas cosas nos suenan a viejo.
y no son tan viejas. Lo que sucede es que la historia corre demasiado rápido. Con lo cual, con esto podemos sacar ya dos conclusiones. La primera es que Alcaraz es consciente de que la literatura tiene que cumplir una función que en principio no es la que tiene asignada. La literatura tiene que cumplir la función del periodismo, en un momento en que el periodismo ha dejado de informar porque ha convertido la información en mercancía. Decía Goytisolo, en los años 50-60, cuando todavía defendía el realismo social, no sé si el socialista, pero sí el realismo social. Tengo aquí la cita, pero creo que no la voy a leer, pero la voy a parafrasear. Decía Goytisolo que la función del novelista era sustituir la prensa en un contexto histórico en que la prensa estaba totalmente controlada por el régimen franquista. Por lo tanto, el novelista tenía que asumir una función que en principio no era la suya. Da la sensación que Felipe Alcaraz retoma esta cuestión y la pone en práctica con su novela, con una literatura que es urgente, pero que, ojo, urgente no significa que sea de peor calidad, significa que es de una calidad distinta, de una calidad otra, de una calidad que no se somete a lo que hoy en día tenemos por buena o mala literatura, sino que yo estoy buscando otra cosa, le estoy dando a la literatura otra función y esta es la forma que tiene que tener ese texto literario. La segunda conclusión que creo que hay que sacar es que las novelas de Felipe Alcaraz, si bien yo recomiendo que las leáis ahora, yo creo que lo que es más interesante no es que las leáis ahora, también, sino que las compréis ahora. Y no con esto no persigo unas comisiones como apuntaba el compañero, sino que yo a la novela de Felipe Alcaraz le doy un valor de futuro. Y creo que el valor de la novela de Alcaraz lo vamos a encontrar en el futuro. Cuando de aquí 50 años nos preguntemos qué pasaron en aquellos años desde que estalló la crisis hasta que finalmente pusimos en marcha un proceso constituyente y por primera vez la izquierda ganó en este partido de la historia, pues iremos a las novelas de Alcaraz y veremos cómo Felipe Alcaraz nos cuenta cómo se produjo ese proceso constituyente, nos cuenta cómo se aceleró la historia y nos cuenta cómo actuaron cada uno de los agentes políticos y sociales que eran protagonistas en ese momento histórico. Porque lo señalaba también antes el compañero, que es muy interesante ver cómo en esta novela vemos dialogar a Pedro J. con Felipe González, o con Aznar, a Felipe Alcaraz con Cayolada, o con Centella. Vemos dialogar a todo el mundo, pero no únicamente con vocación chismosa, sino porque Felipe Alcaraz pone el foco en lo que es de verdad la política en esta sociedad que alguien llamó sociedad del espectáculo. Vivimos una sociedad del espectáculo donde la política también se ha teatralizado. Nosotros vemos la política en televisión y lo que estamos viendo es un teatro. Pero ¿dónde de verdad se cuece la política? En el backstage. En el backstage de la política. Y ese backstage es lo que nos cuenta Felipe Alcaraz en su trilogía y también en Serpentario. Ahora bien, Serpentario, con todo lo que he dicho ahora, que la trilogía de Felipe Alcaraz apuesta por la urgencia, por un estilo directo, que ya no tiene esa vocación preciosista que tenía antes, etc. Todo esto parece que cambia un poquito en la última novela, en Serpentario, en esta que estamos presentando hoy. ¿Por qué? Porque Felipe Alcaraz evidentemente se ha dado cuenta que la historia va tan rápido que ni siquiera un escritor con prisas puede alcanzarla. Y de toda la trilogía, esta de Felipe Alcaraz, Serpentario, es la que posiblemente sea la más literaria. Y cuando digo más literaria, no digo la acepción de que es la que contiene más episodios de ficción. Las otras dos novelas son novelas muy realistas, muy apegadas a la realidad, sin embargo aquí hay mucha ficción. Incluso hay como una especie de ficción policíaca. ¿Y por qué esto? Porque a mí me da la sensación que Felipe Alcaraz se ha dado cuenta efectivamente de que no puede seguirle el paso, por mucho que corra él, no puede seguirle el paso a la historia. En un libro magnífico de entrevistas a Alejo Carpentier, como sabéis, el gran novelista de la Revolución Cubana, entre otras cosas, Alejo Carpentier le preguntaron cómo tenía que ser la novela de la Revolución.
Y Carpentier respondió lo siguiente, leo: ocurre que la revolución avanza más rápidamente que el escritor. Un acontecimiento tenido por capital en febrero se ve superado por otro en el plano internacional por otro que ocurre en agosto. El acontecimiento en febrero, por lo tanto, deja de interesar, pero hay que tratar de hallar el ritmo adecuado. Los escritores soviéticos tardaron muchos años en sincronizar sus anhelos creadores con los acontecimientos que habían contemplado o contemplaban a la hora de llevar la visión a las cuartillas. Felipe Alcaraz, como Alejo Carpentier le dice a Ramón Chao en esta entrevista, se ha dado cuenta de que la historia avanza más rápido que el escritor. La historia corre más que el escritor no puede alcanzarlo, por lo tanto el escritor se ve obligado a crear un relato ficticio de la realidad. Ahora bien, cuando la realidad en los medios de comunicación, en la literatura, etc., se ha convertido en ficción, ¿qué hay más revolucionario que una ficción de la realidad que sí pretende aprender la realidad y anunciarnos los tiempos que tienen que venir? La novela Serpentario de Felipe Alcaraz es una apuesta por un proceso constituyente, adelanta un proceso constituyente que ha de venir, adelanta una revolución que algún día tendremos que celebrar y esperemos que no pase demasiado tiempo. Con esto termino. Muchas gracias. Es difícil sentarse con gente que sabe tanto como David. Mi amigo Antonio Maillo es profesor de latín y circunstancialmente coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, representante de eso que hoy se llama la nueva política, es decir, una política que no se pierda en las sedes, que salga de las sedes, que no se pierda la interna dinámica y lógica interna a veces, y que conecte con la invitación de la mayoría social siempre a través de reivindicaciones concretas y siempre, insisto, siempre en el conflicto real. Antonio es un dirigente que, como el gran Pepe Díaz, cree que no hay que hacer distinción entre los cuadros jóvenes y los cuadros viejos como excusa precisamente para limitar el trabajo de los jóvenes solo a pegar carteles. Voy a contar una anécdota que seguramente no debiera, pero lo voy a contar como modo de ejemplo de esto que estoy intentando decir. Estoy un jueves a las 12 de la noche tan tranquilo en mi piso, tomándome una cerveza tranquilamente, jugando al pro, y veo una llamada entrante de Antonio Maillo que me llama para pedirme a mí mi opinión y consejo sobre algo que tendría que hacer o no al día siguiente. Además, en un día que fue seguramente de los más complicados de su trayectoria como coordinador. Me llama a mí, un modesto concejal de un pueblo de Granada de 1.300 habitantes, que dedica sus jueves a beber cerveza y a jugar al pro. Y lo peor de todo, camaradas, que creo que me hizo caso. Muchas gracias. Yo que soy laico, lo tengo en un altar porque gracias a tu sugerencia creo que acerté. Mirad, Ángel, que representa como poco esa nueva política, también Felipe, porque como él bien ha dicho, no estamos, y es una trampa, vinculado a un debate generacional en estos tiempos interesantes que nos dice la cultura china, que cuando nos maldice, ¿no? Ojalá vivas tiempos interesantes. Pues bien, Felipe, que es otro joven y otro representante de la nueva política, a él le tengo sometido una pregunta que no le he dicho cuál va a ser, pero se la voy a hacer, porque quiero que me conteste en público delante de todos. Y con Serpentario, desde mi punto de vista, cierra una trilogía con el mejor libro de su obra. Es una trilogía que, a diferencia de lo que decía David, y discrepo de él, en una disputa meramente literaria, no política, juega una crónica en la que no hay más ficción o menos realidad que en las otras dos. Lo que sí hay es tiene un carácter más profético. Cuando uno lee Serpentario, está leyendo un libro profético en el sentido más etimológico. No vayamos a la reminiscencia bíblica, al pro fatum, adelantarse al destino, a lo que va a ocurrir o a lo que puede ocurrir y lo que es verosímil que pueda ocurrir, dependiendo de la correlación de fuerzas de nuestras luchas. Pero es sin duda, desde el punto de vista literario,
y lo digo como lector, no como coordinador de Izquierda, por tanto no siento cátedra política, creo que es el mejor libro que le he leído a Felipe. Pero además se lee con la emoción de quien desarrolla la crónica en un juego muy a lo García Márquez, un juego de supuestos futuros que se están escribiendo conforme lo están leyendo, o presentes que lo están leyendo mientras está ocurriendo. Es una mezcla, por eso decía que a diferencia de David, no me parece que sea de más ficción, lo que sí hay es muchos guiños a la realidad desde supuestas ficciones. Y el mayor de ellos es la mezcla de personajes que se entrelazan en una misma dimensión por nombres reales y nombres no reales. Yo lo que sí siento es que ya soy alguien o algo en el momento que aparezco en un libro de Felipe, porque hasta entonces no había aparecido. Y el diálogo con Diego Valtera es de antología, pura ficción obviamente, pero con gran inverosimilitud, lo tengo que decir. Es un libro profético, como digo, y hecho a partir de algo que a mí me parece conmovedor. La literatura está también para conmover. Hablaba David y no intento aprehender su intervención, pero me parece que ha hecho alguna reflexión interesante sobre esa otra literatura, la reivindicación de otra literatura en unos códigos diferentes. La literatura que sirve de instrumento de conciencia, la literatura que es necesaria, sobre la que es necesaria que nos conmueva. Y esta obra, al mismo tiempo que es la crónica proléptica o profética de un proceso constituyente que empieza a convertirse o que es un símbolo, un poder simbólico de una aspiración colectiva, hay mucha conmoción, porque hay una desnudez y una impudicia absolutamente impactante en el lector. Es decir, Gregorio Cruaño llega un momento en esta trilogía que llega a una autodefinición con tintes casi autodestructivos, pero sobre todo con una apuesta que él mismo se hace, que es la apuesta de la honestidad, de la desnudez, de la transparencia absoluta, y que ahí, sin lugar a dudas, se convierte en una especie donde más difusa está la frontera entre la realidad y la ficción. Se entrelaza, como digo, la agitación política y habla de Andalucía, cómo no. Lo habló también en la anterior, en la segunda, la disciplina de la derrota, lo habló también en la primera. Andalucía como no es un Macondo de Felipe, pero sí es un territorio que sirve de base en esa línea de ficción y realidad para sacudir y sacudirnos a las contradicciones a las que nos hemos abocado en toda acción política. Surge un motivo que mueve, el fracking, la técnica de explosión hidráulica del subsuelo para la obtención de energía. Surge esa como podría surgir otra, pero ahí surge el Felipe que tiene la sedimentación de su trayectoria, de una trayectoria desde su secretaría, desde la Secretaría General del Partido Comunista, que introduce el discurso verde prioritario y vinculado al salvemos otoñal. Es el Felipe que en esa sedimentación también entra en esa sensibilidad profunda a la tierra, a la madre tierra, a la diosa Gea, por cierto, la madre de Asclepio, la madre de Esculapio, ese que cuando sube a los cielos asesinado por Zeus, pues resulta que lo convierte en un serpentario. Y claro, ahí entra el carácter alegórico de esta novela. La serpiente como indicador dice de la nueva vida, la serpiente como la poseedora del veneno que mata y el veneno que también cura, de una sociedad enferma como la que tenemos, cuyo estímulo, cuya alternativa, cuya rebeldía a esa sociedad enferma que tenemos es la canalización de un proyecto que sea no solo alternativo, sino que sea ilusionante y esperanzador, como el inicio de un proceso constituyente que nunca todavía no se ha producido. Por tanto, hasta que no se produzca no acaba este libro. El valor profético del libro es también, en ese sentido dialéctico, un libro que no tiene final hasta que precisamente en ese juego de realidad y de ficción se cumpla con ese proceso constituyente las masas enardecidas, pacíficas, esperanzadas e ilusionadas por las calles de Madrid ocupando y llenando el centro de Madrid para constituir un nuevo proyecto, un nuevo país, porque ahora lo que estamos configurando en la realidad, que no en el libro, es un nuevo proyecto de país. Y en eso juega un papel importante en el debate la situación de una organización como la nuestra, en la que aparece un tal Maillo, según dice Rubalcaba,
y aparece como coordinador de Izquierda Unida, que soy yo, en el debate de las contradicciones del gobierno de Andalucía y en la necesidad de convertir ese gobierno, y ahora estoy hablando de realidad absoluta, de convertir ese gobierno en un instrumento que o sirve para sentar bases de cambio, o no tiene sentido ni en su origen ni en su ejercicio, o sirve de base para cambiar los marcos de planteamiento de modelo productivo de salida de la crisis, o no tiene justificación. Por eso se habla de paralización del fracking en Andalucía, o hablamos ahora de banca pública como instrumento financiero que en el resto del país no existen. Ya saben que las cajas de ahorro fueron laminadas y nosotros lo que queremos recuperar un instrumento público. Como decía, el protagonista se desnuda como nunca. Se desnuda como nunca. Hay párrafos absolutamente conmovedores y yo le adelanto algunas. Hay una frase formidable que ahora no la recuerdo, no la localizo, pero decía algo así como: no lo había dicho nunca que la vejez era esto. Hay un Gregorio Cruaño que deambula por el centro de la ciudad y dice: he deambulado un rato por el centro de la ciudad. El escaparate traidor de una tienda me ha abofeteado por la imagen de un viejo. He vuelto sobre mis pasos. Quiero saber quién soy ahora, me he dicho. Pero no se veía bien, parecía un cristal antiguo de agua. He buscado un bar pensando que pasada las 12:30 es también la hora adecuada para tomar un blanco seco. Observo mi cara en el espejo de los servicios y al principio no percibo nada raro. La luz automática se apaga un par de veces, la enciendo y vuelvo a escuchar mi rostro, nada. Después me viene una impresión de extrañeza y de nuevo el desvarío que me infecta los últimos días y noches, la imposibilidad de leer mi rostro, o quizás ya la imposibilidad en los tiempos que corren de leer cualquier cosa, de leer nuestra propia vida, por ejemplo. En esa dicotomía o tensión literaria entre la crónica de tiempos interesantes, de tiempos agitados, los guiños permanentes a la realidad y la ficción, donde aunque haya ficción hay mucha verosimilitud, hay también una línea paralela que es la que desde mi punto de vista le da el salto literario con respecto a las otras dos, que es la provocación de la conmoción en el lector, que invita a pensar que también en los tiempos difíciles, en los tiempos agitados, en los tiempos interesantes, el origen de todo está en el propio ser humano, en la dimensión de lo que desde la inteligencia emocional luchamos por un mundo, pero también nos movemos en contradicciones no solo políticas, sino también en contradicciones de naturaleza profundamente humana. Yo le doy la enhorabuena a Felipe. Es un libro de lectura ágil, no por fácil, sino porque nos devora al lector interesado que está viendo proyecciones de sus propios debates políticos, contradicciones emocionales que también se proyectan en uno, y el saber qué es lo que va a ocurrir desde una dialéctica que, como digo, este libro terminará cuando esa proyección literaria que hay sobre el proceso constituyente y sobre la elección de un nuevo país se convierta en una realidad tangible, nada literaria, pero sí profundamente emocional. Muchas gracias. Aunque la verdad es que no creo necesario presentar a Felipe Alcaraz en toda una fiesta del Partido Comunista de España, precisamente por esto y porque Felipe no está acostumbrado a darle miel a él, voy a ser muy breve. Felipe ha escrito libros como sobre la autodestrucción y otros aspectos: Amor, enemigo mío, La conjura de los poetas o la propia trilogía Los días de la gran crisis. En todos ellos pone el dedo en la llaga del poder establecido, que a veces se manifiesta de diversas formas. Hay quien cree que la poesía solo sirve para ligar o como mucho para vender libros, pero Felipe, al contrario, cree que la poesía puede servir para todo eso, pero también puede servir para cortarle la cabeza a algún rey corrupto o déspota. Pronto verá a luz un nuevo libro sobre el granadino Javier Ezea, que dejó escrito aquello de El solitario es el que le dice a su amada: me quedo solo pero no me vendo. Yo creo que en el fondo, Serpentario viene a decirnos que ni solitario, ni vencido, ni mucho menos convencido. Y decía además la disciplina
de la derrota. Puede pasar militarmente, pero no ideológicamente. Siempre habrá gente dispuesta a luchar por ideas disparatadas, como el profesor de una de mis películas favoritas de Monicelli, Ai compagni, y siempre habrá jóvenes dispuestos a coger el testigo precisamente de esos referentes, cuya validez nunca se mide por la edad y por los años, como bien me ha dicho María. De hecho, yo que soy joven digo aquí ahora que para que todo salga bien hace falta que algunos viejos se retiren, pero también hace falta que algunos jóvenes se parezcan más a Felipe Alcaraz que a Iñaki Gabilondo. Muchas gracias.